¿Sabías que cultivar la inteligencia emocional puede ser el punto diferenciador entre dos emprendedores de un mismo negocio? Mi nombre es Betsy García y esto es Entrenamiento Empresarial 3.0. Antes de comenzar, vamos a revisar los temas que tocaremos en esta sesión. Primero, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Cuáles son esos conceptos relacionados a este tema? Y por último, las competencias emocionales para el emprendedor. Comenzamos. Vamos a recordar un poquito lo que es el concepto de inteligencia emocional. Las emociones y los sentimientos son recursos fundamentales con los que contamos los seres humanos para hacer cosas o para evitarlas. Y suponen lo que es un recurso básico tanto para el comienzo de un proyecto como para abordar las dificultades que éste traiga. Por lo tanto, para los emprendedores o empresarios, estos son aspectos esenciales a considerar en su bagaje personal y profesional. El saber utilizar las emociones, el saber escucharlas, canalizarlas en nuestro beneficio, se traduce en el desarrollo de una competencia clave para lograr un adecuado desarrollo de este proyecto empresarial. Entonces se trata de lo que denominamos inteligencia emocional. Vamos a comenzar con 4 conceptos básicos que hay que diferenciar. Primero, emociones, sentimientos, estado de ánimo y temperamentos. Emociones. Como dice Daniel Goleman en su libro La inteligencia emocional, son impulsos que nos llevan a actuar. Se trata de programas de actuación de las cuales nos encontramos dotados a causa del proceso evolutivo. Más fácil aún. La emoción es una reacción de nuestro organismo, es psicofisiológica, puede ser cognitiva y conductual, que nos conduce a reaccionar de una determinada manera ante un agente externo. Así como la chica está gritando de miedo quizás porque vio un monstruo, un fantasma, se asustó. Entonces, debido a ese agente externo, nosotros reaccionamos. Por ejemplo, como estar contentos cuando recibimos una llamada o una buena noticia, o ponernos tristes cuando recordamos un paso amargo o un proceso que nos dolió mucho. Entonces, las emociones en muchas ocasiones no las identificamos de manera pura, pero tenemos estas características que nos permiten identificarlas. Por ejemplo, las emociones son pasajeras, son irracionales, no somos capaces de controlarlas, no son permanentes y afectan a nuestra situación en el corto plazo. En todo caso, se ha llegado a un cierto consenso respecto a lo que son las emociones básicas, como por ejemplo la ira, con sus emociones colaterales como el enojo, el resentimiento, la tristeza, con la aflicción y la pena, la alegría, con la satisfacción y la tranquilidad, el amor, la sorpresa, la aversión, la vergüenza, la culpa, la humillación. Entonces, con eso podemos identificar un poco este concepto de emociones. Vamos con el siguiente concepto. Los sentimientos. Los sentimientos nos hacen más humanos, los sentimientos son los que nos hacen personas y por ello comprender su significado y los tipos de sentimientos que podemos experimentar nos va a ayudar a comprendernos mejor a nosotros mismos y a establecer relaciones más próximas y saludables. Entonces, estas son las características básicas para reconocer un sentimiento. Primero se trata de las emociones unidas al pensamiento. Son las etiquetas que ponemos a las emociones que estamos percibiendo. Son las emociones definidas y valoradas racionalmente que determinan nuestro estado de ánimo. Entonces, ¿de dónde vienen los sentimientos? Cuando una emoción se procesa en el cerebro, la persona es consciente de dicha emoción y el estado de ánimo que le produce. Entonces, eso da lugar a un sentimiento. Por ello, el origen de los sentimientos son las emociones, pero definidas y valoradas racionalmente. Entonces, ese es como que el resumen más clave para que nosotros lo podamos identificar. Los sentimientos son emociones definidas y valoradas, pero racionalmente, que van a definir nuestro estado de ánimo. Entonces, ya sabemos cómo diferenciar las emociones de los sentimientos. Para recordar un poquito, las emociones son pasajeras,
son la reacción ante un agente externo, en cambio los sentimientos son esas emociones pero procesadas de forma racional. Vamos con el tercer concepto. El psicólogo francés Christophe André, en su obra Los estados de ánimo, el aprendizaje de la serenidad, define los estados de ánimo como todo aquello que tomo conciencia cuando salgo de los automatismos cotidianos, es aquello que identifico cuando me observo. 3 características clave para identificar los estados de ánimo. Es variable, se va modificando de acuerdo a los acontecimientos e influyen en la mayoría de nuestras actitudes. Entonces, como vemos por acá en las imágenes, existen diferentes estados de ánimo. Conocemos uno el primerito, que se llama depresivo, es un estado de ánimo disfórico, el estado de ánimo elevado, el estado de ánimo eutímico o neutro, el estado de ánimo expansivo y el estado de ánimo irritable. Vamos con el cuarto concepto. El temperamento. Se trata de la predisposición de las personas a evocar determinados estados de ánimo, por lo que lo lleva a la persona a identificar esta tendencia como rasgo de personalidad. No me voy a extender en este tema porque va a ser bien abordado en la 4ª sesión de estos talleres de inteligencia emocional. Ahora pues ya podemos diferenciar mejor lo que son las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo y los temperamentos. Entonces vamos a hablar ahora de las competencias emocionales del emprendedor. Hay competencias básicas que todo emprendedor debe tener, como saber vender y negociar, saber hacer algo específico, prestar un excelente servicio y saber motivar a tu equipo a la consecución de metas planteadas. Pero hay específicamente una competencia que todos debemos cultivar y esa es saber relacionarnos con nuestras emociones y con las emociones de los otros. Entonces, saber lo que nosotros estamos sintiendo, saber comprender nuestras reacciones y qué tipo de decisiones tomamos de acuerdo a nuestro estado de ánimo, nos permite entonces identificar y recurrir a recursos personales que tienen una proyección directa en nuestro desempeño como emprendedores o como empresarios. Se dice que el miedo es la emoción central de todo emprendedor o empresario. ¿Por qué? Porque podemos tener miedo al riesgo, miedo a que un cliente nos diga que no, miedo ante la incertidumbre. Entonces, la forma en la que los emprendedores nos relacionamos con el miedo va a suponer ese vector o ese factor esencial de éxito en nuestro proyecto. Y no solamente es el miedo, pensemos también en los estados de ánimo, por ejemplo, la preocupación. A veces estamos permanentemente preocupados por algo, porque queremos alcanzar los objetivos y quizás no llegamos. Y eso puede suponer un efecto no deseado tanto para nosotros como para los otros integrantes del equipo. También pensemos, por ejemplo, en la vergüenza que nos puede dar al presentar nuevos proyectos, nuevos productos, al poder presentar nuestra oportunidad de negocio. Entonces, todo esto puede llegar a repercutir en la imposibilidad de alcanzar nuestros clientes o nuestras metas. ¿Y por qué? Porque no hemos manejado, no hemos cultivado esta competencia para poder llegar a alcanzar o a saber relacionarnos con nuestras emociones y alcanzar, por supuesto, lo que es el éxito en nuestro proyecto empresarial. Por lo tanto, la inteligencia emocional es básica en el tema que nos centra. Se trata entonces de una esfera de desarrollo de competencias y capacidades que pueden llegar a suponer un factor crítico de éxito o de fracaso en un determinado proyecto emprendedor. Entonces, nuestra experiencia profesional se tiene y se construye sabiendo cómo debemos tener en consideración nuestras emociones, las emociones de las personas con las que nos relacionamos, saber identificarlas y además saber gestionarlas. Entonces, ¿cuáles son esas competencias emocionales esenciales? Primero, están las competencias emocionales personales y las competencias emocionales sociales. Las competencias emocionales personales
son aquellas que se encuentran centradas en la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos. Entonces, bajo ese criterio nos encontramos con 3 áreas diferenciales. La primera, la conciencia de uno mismo, es decir, saber darle nombre a los efectos generados por nuestras emociones y nuestros estados de ánimo. Podemos diferenciar 3 competencias esenciales. La conciencia emocional, es decir, saber reconocer las emociones y los efectos que nos generan. La valoración adecuada de uno mismo, que es identificar y darle la valoración adecuada a nuestras capacidades personales. La confianza en uno mismo, que significa estar seguro de las conclusiones a las que llegamos acerca de nosotros mismos y de nuestros recursos. Segundo, tenemos la autorregulación. Se trata de esa capacidad de saber gestionar nuestras emociones y estados personales e impulsos. Y se ordena en torno a 5 competencias básicas, como son el autocontrol, la confiabilidad, la integridad, la adaptabilidad y la innovación. Hablemos un poquito de ellas. El autocontrol es saber manejar nuestros estados de ánimos y emociones, pero focalizados hacia el objetivo que nos marcamos. La confiabilidad es la fidelidad a los criterios de sinceridad e integridad respecto a las conclusiones y los análisis que efectuamos sobre nosotros mismos. La integridad es asumir los efectos de nuestras actuaciones y se trata de la responsabilidad que ha de guiarnos dentro de nuestra acción en distintas áreas en las que nos movemos. La adaptabilidad, estamos hablando de la capacidad de adaptarnos a cualquier cambio. Y se trata de una competencia muy importante en nosotros como emprendedores. Y me atrevo a decir que es una competencia vital, porque la capacidad ante el cambio de desarrollar, por ejemplo, nuevas formas de acción y de actuar en entornos sociales variables es significativo en periodos de crisis. Entonces, por último, vamos a hablar un poquito de la innovación. Y hablamos de esta capacidad para aceptar e integrar dentro del desempeño nuevas formas de acción, así como la de proponer nuevas formas de hacer o nuevas formas de crear. Vamos ahora con la motivación. Son las emociones o estados de ánimos que acompañan al desempeño de las acciones que ejecutamos. Esto es de cara al logro. Dentro de las mismas identificamos 4 competencias principales, como son la motivación por el logro, el compromiso, la iniciativa y el optimismo. A ver, la motivación por el logro, esa es muy fácil. Esa se trata de un aspecto vinculado con la actitud de mejora continua en nuestro desempeño, en realizar mejor lo que hacemos, siempre es así. El compromiso se trata de realizar las acciones que se encuentran comprometidas para el logro de cualquier objetivo y tiene que ver con las metas que nos proponemos y lo que hacemos para alcanzarlas. La iniciativa es saber aprovechar las ocasiones y dar el paso para poner en acción todo aquello que nos hemos planteado. El optimismo tiene que ver con esa perseverancia en las tareas a ejecutar y claro, por supuesto, orientadas a un logro de objetivos. Se supone ver el mundo de una forma determinada. Entonces, relacionarnos con el mundo como una oportunidad en vez de una restricción, como un espacio de aprendizaje. Esta forma de ver favorece la estrategia de superación de dificultades y contratiempos que siempre van a aparecer en nuestro camino. Las competencias emocionales sociales se ordenan en torno a 2 grandes grupos de competencias, como son, por ejemplo, la empatía y las habilidades sociales. Vamos primero con la empatía. Entendemos la empatía como la capacidad de saber comprender, entender y tener conciencia pues, de los estados de ánimos, las emociones o sentimientos de otras personas. Es muy fácil, es como ponerse en los zapatos de otra persona. Ahora, dentro de la empatía podemos decir o podemos identificar, primero, la comprensión de los demás. Eso es saber entender los sentimientos y emociones de las otras personas. Muy fácil. Ahora vamos con la orientación al servicio. Desde la comprensión de las emociones, pues de otra persona, saber proponer y anticipar las posibilidades de satisfacción de las necesidades de esa persona con la que interactuamos. Si nos vamos a orientar a nuestro cliente, pensemos en cómo podemos adelantarnos y anticiparnos para que él sienta la satisfacción de todas sus necesidades.
Ahora, el tercero es el aprovechamiento de la diversidad y es saber identificar esas distintas posibilidades que nos brinda la opción de relacionarnos con distintas personas. Ahora, vamos a hablar de la conciencia política. Esto es ser capaz de identificar y percibir las distintas emociones de los grupos, las relaciones que los sostienen y además de las relaciones de poder establecidas en esos grupos y entornos sociales. De eso se trata la conciencia política, poder identificar esas relaciones de poder establecidas en los grupos y esos entornos sociales. Ahora vamos a hablar de las actividades, de las habilidades sociales. Ya hemos abordado, ya la hemos abordado dentro de otro capítulo, pero también me gustaría rescatar aspectos vinculados con estas competencias emocionales que son relevantes para el desempeño profesional del emprendedor, especialmente en su traducción de competencias, y podemos decir que tenemos estas que están acá: la influencia, el liderazgo, ser catalizador del cambio y la resolución de conflictos, además de la colaboración y cooperación. Vamos a hablar un poquito de la influencia. La influencia es saber persuadir, saber seducir con mensajes que elaboramos de cara a alcanzar los objetivos. Esta competencia está muy vinculada a las facetas esenciales de todo emprendedor. Está relacionado a saber vender. El segundo, el liderazgo. Dirigir equipos y personas, motivarlos, ayudarlos, marcarles la meta y la visión. Generar identidad, de eso se trata el liderazgo. El tercero, ser catalizador del cambio, es marcar una tendencia, una nueva forma de hacer, una nueva forma de ver el entorno. De eso se trata esta competencia. Ahora, la resolución de conflictos, muy fácil, es saber negociar y plantear nuevas soluciones, ser creativo, buscar la forma de resolver situaciones que se nos presentan y proponer opciones. Simplemente es muy facilita. La otra competencia es colaboración y cooperación. Es aunar esfuerzos, aunar visiones y energías de diferentes personas y orientarnos a la consecución de las metas. Esta guía nos sirve para identificar un poco en qué elementos podemos llegar a tener una carencia. O sea, el objetivo de toda esta sesión es poder identificar qué aspectos debo potenciar. Es esencial saber que todas las personas tenemos más o menos desarrolladas estas capacidades o competencias emocionales, pero la cuestión es conocer si no se encuentran condicionadas por distintos factores personales o por aprendizajes adquiridos en el pasado o desde la infancia, también por creencias o actitudes que nos hayan inculcado durante nuestra vida y que nos pueden dificultar a crear lo que es una nueva versión de nosotros mismos. Entonces, como les dije, esto es una sesión para que nosotros revisemos qué aspectos en realidad podemos potenciar nosotros como personas. Entonces, por hasta acá les dejo esta información. De verdad estoy muy agradecida por la oportunidad y les presento en esta última lámina los integrantes del equipo de inteligencia emocional. Ya vamos a tener más adelante una sesión con Nicolás Cova y luego con Miguel Manzanilla. Muchísimas gracias a todos por escuchar esta sesión. Chao.